Pues en efecto, vamos a ver cómo nos están afectando los cambios en la economía y la cosa realmente nos gustaría traer buenas noticias, pero ya veis cómo pinta. En el día a día lo vemos, en la compra, en las facturas, ¿verdad? Menuda escalada acelerada de precios que estamos sufriendo. Estamos en unas cifras de inflación ciertamente preocupantes, además ya venía subiendo por el incremento de materias primas fundamentalmente y de la energía, y por si faltaba algo, ya sabéis, la guerra en Ucrania, que lleva 6 meses y todo hace pensar que, lejos de parar, la guerra va a continuar. Esto hace que, desde luego, los precios del gas, de la energía eléctrica, se hayan disparado aún más. Y ahí tenemos a los bancos centrales subiendo los tipos de interés, intentando frenar, repercutiendo además en los créditos a las empresas, en nuestras hipotecas, en los créditos al consumo. En definitiva, hay quien apunta que nos encontramos, ojalá que no, a las puertas de una recesión. En todo caso, hoy en la Pego Experta nos acompaña el vicedecano del Colegio de Economistas de Valencia, se llama Alfredo Hernández, y tenemos muchas preguntas que hacerle sobre el presente. Ya sé que no tiene una bola de cristal sobre cómo evolucionará el futuro, pero desde luego, desde el trabajo que se hace en el Colegio de Economistas, pueden hacer previsiones, proyecciones de cómo irá el futuro. Inflación, previsiones y efectos. Bueno, ¿qué tal, Alfredo? Bienvenido. Vaya panorama complicado. Muchas gracias. Buenas tardes, Chimo. Sí. Bueno, en la inflación, en esta subida de precios que estamos sufriendo, hablamos de los precios de la energía, de la guerra de Ucrania. ¿Hay más factores que intervienen? Sí, realmente la inflación ya empezó en 2021. Lo que pasa es que se tradujo poquito y fue ese diciembre, acabamos con el 6,5, ¿no? Para ver por qué tenemos esta inflación, que la guerra de Ucrania desde luego lo ha acelerado, hay que remontarse un poquito a 2008. Entonces, con toda la recesión que hubo, se estableció el tipo de interés prácticamente cero, una política monetaria expansiva, reactivar la economía, y esto iba bien en aquel momento. Luego llegó la pandemia, porque aquí siempre tenemos un invitado nuevo, y la pandemia, el confinamiento, contrajo mucho la demanda, no podíamos comprar, no podíamos hacer. Hasta ahí, todo en orden, ¿no? Se mantuvo la política expansiva para reactivar la economía después del confinamiento, a medida que se abrió, poquito a poco, empezó a haber más demanda, pero la capacidad de producción pues no existía. Y empiezan a surgir esos primeros cuellos de botella que arrancaron en las materias primas, como el acero, el aluminio. Bueno, no lo notamos todavía mucho, ¿no? Se va repercutiendo y en un momento dado la demanda es tan fuerte que se sobrecalienta la economía, no se puede producir, hay mucha demanda de bienes y servicios y llaman lo que habréis oído todos nombrar, que es el shock de oferta, ¿no? Hay mucho dinero, mucha ambición de comprar, pero no hay capacidad. Ahí arrancó la inflación. A partir de ahí llegó la guerra de Ucrania, llegó la subida de la energía por el diseño del mercado que tenemos eléctrico en Europa, y todo eso lo que ha hecho ha sido abundar en el efecto. Sobre todo la guerra de Ucrania, no es por la guerra en sí, las guerras pues son lo que son. El problema ha sido que el gas ruso que alimentaba Europa, con las sanciones Rusia, pues es una guerra, al fin y al cabo ha decidido que también va a contraatacar. ¿Y qué hace? Corta el gas, como un casero, ¿no? a alguien. Y todo esto ha encarecido muchísimo la energía y nos está llevando a este momento en el que vivimos. Bueno, no sé si es perfecta la tormenta, pero desde luego es una tormenta y nosotros estamos mojándonos ya desde luego en la economía, en nuestro día a día. A ver, ¿puede seguir aumentando? Porque estamos en el entorno del 10%, parece que más allá, y por eso están los bancos centrales, ahora nos comentarás, y la Reserva Federal incrementando tipos para tratar de sostener la inflación. ¿Puede seguir subiendo? ¿Qué nivel sería, digamos, insostenible? Insostenible. Pues la verdad es que aquí ha habido opiniones. A medida que han ido pasando los meses, se decía que ya lo veríamos el tope para el verano, luego que para acabar el verano. Algunos optimistas dicen que para diciembre a lo mejor se estabilizará en torno al 8%, pero vista la situación actual, con Putin declarando casi una especie de guerra total, ese éxodo, la Reserva Federal subiendo tipos de interés con la noticia de que la inflación en Estados Unidos no se controla, pues parece previsible que siga subiendo todavía un poco más. Ya. Y si te pido plazos, un poco previsión, proyección, ¿a dónde nos podríamos ir en un escenario razonable? Es difícil. ¿Cuándo empezaríamos a tener la inflación, la subida de precios controlada? Los optimistas dicen para diciembre. Yo pienso que antes de acabar el primer semestre de 2023 va a ser muy difícil, porque aquí tenemos una cosa adicional, que es esto que también se ha dicho que son efectos de segunda ronda, ¿no? No es que alguien paga más, una segunda ronda para todos, simplemente es que toda esta subida de precios afecta al final a las personas, a los salarios. Y el salario no sube todos los meses, el salario se revisa con los convenios colectivos que se suelen indiciar y reiniciar en enero de cada año, claro. Aquí aparece la cuestión de cuánto de esta subida va a reflejarse en los convenios, y por ende en los salarios, en los costes de las empresas y si van a verse obligadas a subir más los precios. Este es el mayor problema, ¿no? Aquí se está hablando mucho del pacto de rentas. El pacto de rentas consiste en un acuerdo entre agentes sociales
pues para frenar esa subida de precios y controlar un poquito la inflación repartiendo el perjuicio, ¿no? Menos margen para la empresa, pero también el trabajador asume algo. Esto ya se hizo en España, se hizo en los años 70 con los pactos de la Moncloa y funcionó francamente bien. Ahora, ¿cómo funcionaría? Es difícil ver porque entonces la economía española no estaba tan abierta como está actualmente. Y además hay otra cosa, es importante, que también son asalariados los empleados públicos. Las pensiones están indiciadas, el Estado las paga con más impuestos. El Estado, las administraciones públicas en año electoral serán capaces de no subir el salario de los empleados públicos. Aquí viene el problema. Por eso yo no soy muy optimista en que se controle por lo menos hasta pasado el primer semestre de 2023. Bueno, me gustaría que valoraras también cuáles son las medidas que está tomando el gobierno español, a través de las diferencias, hablabas de los años 70 y de los pactos de la Moncloa, es que estamos en la Unión Europea y eso también nos obliga en este mercado único. ¿Las medidas del gobierno español están funcionando? ¿Están, digamos, en consonancia con el resto de Europa? ¿Cómo las ves? ¿Se puede hacer más? Empezaré por lo de Europa. Sí, está en consonancia. Realmente toda Europa lo primero que se está intentando es mitigar a los ciudadanos el daño, ¿no?, que les causa la inflación. De ahí pues la bajada del IVA de la luz del 21 al 5 y ahora la del gas del 21 al 5. Pero esto afecta a los ciudadanos. Nos hace pues más llevadera la factura de la energía, que se ha disparado y cualquiera lo puede ver. El problema es las empresas. Las empresas esta bajada no les afecta porque el IVA es un impuesto que ellos recuperan directamente, con lo cual su coste sigue estando igual y ese coste acaba traduciéndose finalmente, puede que no en la luz, pero sí en los productos de alimentación de primera necesidad, los refrigeradores que al final consumen energía, con lo cual el gobierno mitiga, no consigue moderar. Cuestión aparte, por ejemplo, es la bonificación del carburante. Ahí sí, ahí afecta a todos y beneficia porque buena parte de los costes de la cesta de la compra son los costes de distribución, desde la naranja en Moncada hasta que llega al supermercado de al lado de mi casa, hay que traerla, hay que refrigerarla y todo eso vale mucho dinero. El gobierno puede hacer, pero está relativamente limitado en lo que puede hacer, tendría quizás que bajar impuestos y eso es muy complicado para un gobierno. Bajar impuestos es reducir gastos y ¿dónde recorta? Porque desde luego en los presupuestos las cuentas están muy equilibradas y el gasto público también a raíz de la pandemia también se ha disparado. Pongamos la lupa en las empresas valencianas. ¿Cómo lo están sufriendo? ¿Qué efecto está teniendo la inflación? Hemos escuchado especialmente a los azulejeros de las comarcas de Castellón quejarse amargamente por el precio del gas. ¿Cómo tenemos el tejido empresarial valenciano? Los azulejeros, que son además una potencia industrial de primer orden para la Comunidad Valenciana y para toda España, porque además exportan a todo el mundo y marcan la tendencia, ¿no?, de todo el sector, pues lo están pasando muy mal. Porque ellos en su momento tenían hornos de otro tipo, pasaron al gas porque en su momento era el gas y ahora se han encontrado con un gas disparado en los precios porque es el soporte además de respaldo de todo el mercado eléctrico, con lo cual los costes suyos son inasumibles. Tienen que seguir vendiendo, tienen que seguir exportando y el mercado no es capaz de absorber. Hay un momento de retracción en ese momento, con lo cual lo están pasando muy mal. Los agricultores, tenemos un sector agrícola muy interesante, le pasa un poquito lo mismo. Al final, Ucrania era un gran productor de materias generadoras de fertilizantes que son necesarios hoy por hoy para el ritmo de cosechas que se mantienen. Se han encarecido, han desaparecido y además el producto, ponerlo en el mercado es más caro para los distribuidores. No hay que cargar la culpa en nadie para que el consumidor pueda comprar. ¿Y a quién le hacemos sufrir ese precio, esa pérdida? Pues al que está debajo de mí. Y el último lugar es el agricultor, con lo cual lo están pasando muy mal. El calzado en Elche se encuentra en una situación parecida también. Entonces la industria valenciana lo está pasando francamente mal. Y hablamos también de sus autónomos, también llamados emprendedores, esas ideas, esas pequeñas ideas o pequeñas empresas que ahora les está costando algo más porque, bueno, es verdad que hay un mercado global, puede favorecer, están las empresas tecnológicas también que pueden tener un avance importante, pero nos encontramos también con una incertidumbre, un momento económico complejo también para una empresa que acaba de nacer, para unos emprendedores, ¿no? Un emprendedor ahora mismo es un valiente, es un héroe y no sé si está un temerario. Realmente tiene que tener muy claro a dónde dirige su negocio, porque no hay nada que ahora mismo favorezca emprender. De hecho, mucho emprendedor realmente no es emprendedor en sentido romántico de la palabra, simplemente es un autoempleado, alguien que perdió su trabajo a lo mejor en la última crisis y decidió montar un pequeño negocio con sus conocimientos. ¿Qué le pasa a esta persona? Pues que no tiene más remedio que seguir adelante porque no tiene dónde volver. Muchas veces el autónomo simplemente es alguien que no tiene vuelta atrás. Sí que es verdad que mucho autónomo ha cerrado durante los meses de julio y agosto. A nivel nacional ha tenido que cerrar porque los costes de la luz pues, se han desbordado. La hostelería es el ejemplo más claro y todos vamos ahora
y no quiero criticar a los hosteleros, vas ahora a tomarte un café, entras para refrescarte y no te refrescas, no pueden poner el aire acondicionado, ¿no? Entonces lo tienen francamente mal los autónomos. Bueno, vamos a, digamos, una de las claves a la hora de calcular las cifras macro que decís los economistas, y es el PIB, el Producto Interior Bruto. ¿De qué manera afecta la inflación? ¿Cómo está relacionada con el PIB? La inflación, al fin y al cabo, es la subida de precios. Entonces, el PIB lo que refleja es el valor de la producción del país a esos precios, ¿eh? Me ahorro más entre telas, ¿no? Al final se traduce. ¿Qué sucede? Que puede aparecer un momento de inflación que el PIB sube, no sé, el 5%. Pero claro, si la inflación ha sido el 10%, realmente lo que hemos hecho ha sido inflar el precio, el valor de la producción, sin que ésta haya crecido. Con lo cual maquilla mucho, ¿no? Hay que ver luego lo que se llama el Producto Interior Bruto a precios nominales, es decir, a precios reales, a lo que realmente ha incrementado la producción. Por otro lado, ¿cómo afecta la inflación al PIB? Es una pregunta que los economistas nos hemos hecho siempre y nunca se ha llegado a una conclusión clara. Hay estudios muy interesantes en Valencia, en otros países econométricos, que tratan de buscar una correlación, porque la inflación no es mala en sí. Un poquito de inflación en una economía es buena porque genera un poco de crecimiento. Si no hubiera inflación y tuviéramos deflación, como le lleva a Japón, ha estado muchos años, está Japón con un estancamiento que China le ha ido adelantando lentamente, ¿no? Pero ¿cuánta inflación es buena y cuánta es mala? Ahí viene un poquito el problema. No ha habido conclusiones. Yo recuerdo un estudio argentino, un país que la inflación la conoce como una gran compañera. Que está sufriendo mucho. Que ahora, la está sufriendo. Y cifraba este estudio que a partir del 12,9% era perjudicial, que entre el 7,5% y el 12,9% de inflación era neutro y por debajo no se manifestaban en ningún sentido. Es decir, no se sabe. Lo único es que sí que es verdad, engorda las cifras, maquilla las cifras, y parece que crecemos cuando a lo mejor estamos decreciendo. Pero luego, en efecto, la producción, la productividad de nuestras empresas, eso es otro asunto. Y aquí tenemos en la política monetaria, el Banco Central es el Banco Central Europeo. Ya ha tomado decisiones, la Reserva Federal también, y es subir tipos. Y para que lo entendamos, Alfredo, ¿por qué subir los tipos de interés? Que me perjudica como usuario, que perjudica a las empresas porque el dinero es más caro, a los hipotecados. ¿Por qué enfría la economía? ¿Por qué baja la inflación? ¿Por qué es una solución? Bueno, pues como decía antes, al final el origen primigenio fue el exceso de dinero y el exceso de demanda, ¿no? Retirando dinero, en principio va a haber menos demanda. Esa es la finalidad de la política monetaria. Si retiro dinero del mercado, ¿y cómo lo retiro? Con los tipos de interés. Cuanto es más caro el dinero, demandamos menos dinero, en consecuencia menos dinero, y vamos a querer comprar menos. En principio va a recortar un poquito. El problema que hay va a enfriar la economía. El problema principal de esto es hacerlo como el arroz, pero no pasarse. Podemos tener un problema de paro, por ejemplo, de desocupación. La desocupación va pareja al final a la inflación y luego la recesión sobre todo. Es decir, si sube mucho el tipo de interés, se contrae demasiado la demanda y la economía, lejos de enfriarse, se enfría demasiado. Ponía el ejemplo del arroz, nos pasamos y entramos en una recesión, con lo cual efectivamente aparece el paro y puede llegar un escenario que nadie quiere, que es lo que se llama estanflación, que es muchos países, puede ser Venezuela, tienen una inflación muy elevada y un crecimiento negativo. Con lo cual, ese es el peor de los mundos posibles. Ahí viene la finura. ¿A qué se enfrenta el Banco Central Europeo, no? Bueno, pues también la Unión Europea es un gigante económico, menos que otros, pero todavía tiene peso, y su referente es el dólar y Estados Unidos. Estados Unidos hemos sabido que está en el 8,3% de inflación, la más alta en 40 años. Ha subido al 3% el tipo de interés, aquí lo tenemos al 1,25%. Si el Banco Central Europeo no sube los tipos de interés, la energía se paga en dólares, el gas se paga en dólares. Conclusión, pagaremos en un dólar más caro y importaremos la inflación norteamericana, con lo cual nos queda más remedio que subir los tipos para enfriar la economía y sobre todo para que el euro restablezca la paridad razonablemente con el dólar y no importemos esa subida de precios, esa inflación de Estados Unidos. Con lo cual es el que más tiene que hacer, el que más debe hacer. Evidentemente los estados y la Unión Europea a nivel de política fiscal puede hacer mucho, pero es muy, muy difícil. Y todo esto, si estuviera todo quieto, los economistas le llamamos ceteris paribus, no todo constante, esto es muy fácil. Si solo cambia una cosa y todo lo demás permanece estable es fácil, ¿no? Pero cuando todo está moviéndose a la vez, es un escenario muy difícil.
Esperemos que a Christine Lagarde y a sus gurús, a los responsables de los bancos centrales y por supuesto al Banco Central de España también les salga bien la receta y se nos quede bien el arroz, que nos vendrá muy bien a todos de la economía. Alfredo Hernández, gracias por explicárnoslo además de manera tan sencilla para que todos lo entendamos. Un placer. Muchas gracias. Un placer, muchísimas gracias. Llega la previsión del tiempo, parece que viene algo de lluvia, nos lo cuenta Penélope Maestro. Luego los deportes, que paséis una tarde muy feliz y hasta mañana.